Excelente. Pues muchas gracias a todos por unirse a esta serie de conferencias en línea sobre preparación y respuesta para el manejo de emergencias en colecciones documentales. Soy Hilda Teresa Ayala González, parte de la Junta Directiva de la Red de Archivos de Puerto Rico, y en esta tarde voy a ser su moderadora. Este esfuerzo llega a ustedes gracias al auspicio del Archivist Roundtable de Metropolitan New York y el capítulo de Nueva York del Art Library Society of North America, quienes se unieron a la Red de Archivos de Puerto Rico con el fin de apoyar este proceso de recuperación de todas las instituciones culturales tras el impacto del huracán María en septiembre de 2017. Esta serie de conferencias en línea se estará llevando a cabo todos los miércoles de 2 de la tarde a 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, durante los meses de junio, julio y agosto. Al culminar cada webinar, se les compartirá el enlace de la conferencia siguiente para que se puedan registrar. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes alguna información de interés para aprovechar al máximo esta conferencia. Lo primero es que los participantes no van a tener acceso a micrófono ni a video durante la conferencia, pero se exhorta a utilizar la sección de preguntas o el chat que se encuentran ubicados en el menú inferior para colocar cualquier duda o pregunta. Yo voy a estar tomando nota de cada una de estas y al finalizar se van a contestar. Esta presentación está siendo grabada y luego van a poder acceder a la misma desde el canal de YouTube de ArchiRed, y a cada participante se les enviará por correo electrónico el enlace cuando esté disponible. Para recibir el certificado de participación, deben completar la hoja de evaluación que se va a compartir al final de cada actividad, y si tienen alguna duda o pregunta, no duden en comunicarse con la Red de Archivos de Puerto Rico al correo electrónico archired@gmail.com, y también pueden buscarnos por Facebook o por el blog de archired.wordpress.com, que se lo voy a compartir ya mismito por el chat. Sin más, hoy tenemos el placer de contar con el doctor Joel Antonio Blanco Rivera, profesor de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en Ciudad de México, y él es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Pittsburgh. Sus temas de investigación son el análisis de la teoría archivística en el contexto digital, archivos y justicia transicional, y curaduría de contenidos digitales, con particular atención en archivos web y en redes sociales. Ha dado cursos sobre archivología, bibliotecas digitales y curaduría digital en Simon's College y en la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información. Ha sido consultor en proyectos de organización y descripción de fondos y sobre archivos digitales en Puerto Rico. El doctor Blanco Rivera iniciará esta serie de conferencias en línea detallando un poco en lo que es la archivística y el rol de la descripción y los inventarios en la preparación para las emergencias. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, las pueden colocar en el chat. Listos. Muchas gracias, Hilda, por la presentación y también por la invitación. Agradezco también al CHIRRED la invitación para formar parte de este ciclo de conferencias en línea y tener el honor y la oportunidad de dar el inicial, ¿no? Como mencionó Hilda al final de su introducción, lo que vamos a estar hablando es un poco de introducción a la archivística. Obviamente esto es un tema que puede tomar un semestre completo y veo varios nombres en el chat de estudiantes que tomaron cursos conmigo, así que ellos pueden dar también esta conferencia. Pero en el contexto de esta serie de conferencias sobre preparación y respuesta para el manejo de emergencias, pues entonces me quiero enfocar en el tema de la descripción archivística y cómo eso puede ayudar a ese proceso de preparación y respuesta a la emergencia. Antes de comenzar con el contenido, sí le voy a pedir a Hilda que ya puede compartir, aparte de la presentación que van a tener acceso a la misma, el PowerPoint. También preparé una página web bien básica con unos enlaces que yo voy a estar mostrando en la presentación y que ustedes después pueden consultarla. Se los voy a mostrar y de este momento en adelante voy a eliminar mi
cámara para que solo vean la pantalla. Al final, en la sección de preguntas, pues regreso en vivo. El enlace que les acaba de enviar Hilda Teresa, si no pueden acceder al enlace ahora, no se preocupen, porque voy a estar mostrándoles la página, pero tienen ahí la dirección para utilizarlo de consulta de referencia luego de la presentación. Pero son algunos de los materiales que voy a estar presentando, que voy a estar utilizando en esta presentación. Lo primero, hoy van a tener enlace a la presentación como tal en formato PDF para que tengan una copia del PowerPoint. Y pues mientras vaya transcurriendo la presentación, pues voy a estar utilizando los otros enlaces, y si ya están conectados en este momento a esa página, pues les menciono y pueden entonces acceder a los enlaces cuando esté hablando sobre ellos. Pues nuevamente, como mencioné al inicio, como mencionó Hilda Teresa, en este webinar vamos a ver conceptos fundamentales de la práctica archivística, con un enfoque en la descripción archivística, el uso de normativas y la elaboración de guías e inventarios. Y al final, como manera de conclusión, voy a hablar un poco brevemente sobre la importancia de la elaboración de estas guías y de estos inventarios, tanto para dar acceso a los fondos documentales, a las colecciones, en los archivos, como para la preservación y preparación para el manejo de emergencias. Así que ese es lo que vamos a estar cubriendo en el tiempo que vamos a tener hoy. Comienzo entonces con, importante, ya que estamos hablando de introducción a archivística, comienzo con unos conceptos importantes en los cuales voy a estar enfocándome, va a estar enfocado el contenido de esta presentación. Y el más importante es hablar del concepto de archivo. Cuando hablamos de la palabra de archivo pueden surgir un montón de definiciones, ¿no? La palabra archivo se usa para muchos contextos. En el contexto de esta presentación, el enfoque va a ser en los archivos históricos, ¿no? Y por eso voy a estar utilizando esta primera definición que ven en la presentación. Cuando hablo de archivo en esta presentación, no me voy a estar enfocando en la institución, que es las dos definiciones que aparecen, la segunda y la tercera, que son una definición que se enfocan en el edificio o la institución que es la responsable del tratamiento, la recepción de los documentos. Sino que cuando hablo de los archivos, lo que voy a estar hablando es en los documentos que por su valor histórico, por su valor, en inglés se le llama continuing value, terminan depositados en un archivo histórico. Así que, por ejemplo, en esta presentación, yo no voy a estar hablando, por ejemplo, de la administración de documentos, del proceso de administración de documentos, porque eso es un tema que también es para otra presentación, ¿no? Así que el enfoque va a ser en esos documentos, en ese conjunto de documentos que por su valor histórico, su valor archivístico, eventualmente son transferidos a una institución de archivos que realiza el proceso y el tratamiento de los mismos. Habiendo dado esa definición, entonces vemos aquí los procesos archivísticos, ¿no? Esto es una forma bien general de hablar de procesos archivísticos. Procesos archivísticos son más complejos, ¿no? Pero en términos generales, para propósitos de esta presentación, son varias fases, en las cuales aquí lo dividen en tres fases principales. Hay una fase inicial de transferencia o adquisiciones de los materiales. Pongo esas dos palabras porque nuevamente cuando hablo de transferencia, cuando estamos atando los procesos archivísticos a la gestión documental o la administración de documentos, cuando se hace descarte de documentos o se hace una selección de documentos en una oficina de gobierno, en una empresa,
que se identifican que tienen valor archivístico, pues entonces eventualmente son transferidos a un archivo histórico. Entonces esa es una manera en la cual esos documentos, esos archivos, llegan a la institución, al archivo histórico. La otra manera es adquisiciones, que se puede dar los casos que un archivo histórico recibe por donativo, inclusive en algunos archivos también lo hacen a manera de compra de colecciones, pero principalmente cuando se hacen adquisiciones, se donan fondos documentales de personas, de familias, de organizaciones, pues entonces es un proceso de adquisiciones. El archivo recibe de las distintas maneras, ¿no?, esos documentos y se pasa por un proceso de organización y descripción, que va a ser el enfoque de esta presentación, con el propósito de eventualmente proveer acceso a esos documentos. Como pueden ver en este slide, no aparece en ningún lado ni la palabra preservación ni la palabra conservación. Y la razón principal es cuando hablamos de preservación y hablamos de conservación en los procesos archivísticos, eso va integrado a todas esas fases. O sea, desde el inicio, desde que se reciben los documentos, ya hay unos procesos iniciales de conservación básica o de preservación. Y ahí hago la distinción, cuando hablo de preservación, estoy hablando ya en términos más de administración, de términos el macro de la preservación, ¿no?, del edificio, de control de temperatura, de todo ese tipo de procesos. Cuando hablo de conservación, estoy hablando ya de un tratamiento más directo con documentos que requieren de algún tipo de proceso para su reparación o para evitar que se dañen a nivel de que se puedan perder. Así que la preservación y la conservación va integrado a todos estos, procesos. Entonces, como mencioné, me voy a estar enfocando en el tema de la descripción, organización y descripción, pero particularmente la descripción archivística. Y para eso es importante nuevamente presentar varios conceptos. Y ya tengo aquí el primer programa técnico por alguna razón. No me está permitiendo cambiar la pantalla. Ahora sí. Vamos a primero, los dos conceptos que voy a estar definiendo son organización y descripción. Y estas son dos definiciones que los saqué de la norma de descripción archivística, que se conoce como ISAR-G, y que voy a hablar brevemente más adelante. Cuando hablamos de la organización de documentos en el contexto del archivo histórico, estamos hablando del procedimiento físico e intelectual, y ahí hago énfasis en la palabra que es también un proceso intelectual, así como su resultado consistente en analizar y disponer los documentos de acuerdo con principios archivísticos. Nuevo énfasis en ese procedimiento tanto físico como intelectual. La organización de los documentos en un archivo histórico dentro de un fondo documental o de una colección conlleva un proceso de análisis intelectual para entonces decidir cómo se organizan físicamente esos documentos. Y eso va atado entonces a la definición de descripción archivística, que va a ser nuestro enfoque hoy. Ya tenemos la definición según la ISAR-G. Nuevamente es la elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción y, en su caso, de las partes que la componen mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido. Dentro de esa larga definición, un par de palabras que quiero enfatizar sobre la descripción archivística. Primero, representación.
es una representación de la unidad de descripción. La unidad de descripción se refiere a los documentos mismos, ¿no? Al grupo de documentos, al documento individual, al conjunto de documentos. Eso es lo que se refiere con unidad de descripción. Y la parte final de la definición es lo más importante, para lo que yo considero lo más importante. La descripción archivística, y ahí se demuestra en esa definición, no es solamente para dar una descripción del contenido de los documentos, sino que a través de la descripción archivística también se documentan los procesos de cómo se tratan los documentos en el archivo histórico. Por eso la definición habla de que este registro, esta descripción archivística, sirve para identificar, gestionar, administrar, localizar y explicar los documentos del archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido. Y esa última frase, sistema que los ha producido, también es fundamental cuando hablamos de principios archivísticos. Así que a través de la organización y la descripción archivística tenemos una responsabilidad como archivistas de no solamente proveer una descripción básica de los contenidos de los documentos, sino que tenemos una responsabilidad de proveer una representación del contexto en el cual esos documentos fueron creados, acumulados en el tiempo en que fueron creados y acumulados, y producidos, por el sistema que los ha producido. Entonces, y eso, la palabra de producido y productor lo voy a mencionar también luego. Entonces, en términos prácticos, ¿qué buscamos con la organización y la descripción archivística? Y sé que muchos de los que estamos aquí en este webinar hemos tenido estos tipos de experiencias, pero en términos básicos lo que buscamos es llegar de este punto. Esta caja está más o menos desorganizada, no tanto, esta está más desorganizada, de llegar de ese desorden a un orden, tanto físico como intelectual. Ahí en esa foto lo que ven es el orden físico, ¿no? Y ahí pueden ver un ejemplo de tratamiento de conservación básico en sus cajas libres de ácidos, en cartapacios libres de ácido, etc. Y eso va atado entonces a través de la descripción archivística también en un orden intelectual de los documentos. Entonces, nuevamente, haciendo referencia a esta parte final de la definición de descripción archivística que habla del sistema que los ha producido. ¿A qué nos referimos con ese sistema que los ha producido? Ahí entonces entra la relación de la organización y descripción archivística con el concepto de procedencia. Cuando hablamos de procedencia en términos archivísticos, hablamos de la relación existente entre los documentos y las organizaciones o personas físicas que los han producido. Volvemos ahí, la palabra producido sale en la definición. Acumulado, conservado y utilizado en el desarrollo de su propia actividad. Esa relación entre los documentos y las entidades o personas que los han producido es fundamental en la organización y en la descripción archivística. Porque de ahí entonces es que se relaciona lo que se conoce como el principio de procedencia. ¿Qué es el principal principio archivístico? Es como el fundamento, ¿no? Y, en cuanto a la archivística, tanto a nivel teórico como práctico, y el cual establece que los documentos deben estar situados en el fondo documental del que procede. El objetivo del principio de procedencia es buscar respetar el contexto, otra palabra importante, de la creación y acumulación de documentos por parte de una persona, familia o entidad. Y en terminología archivística, y si consultamos los glosarios, por ejemplo el de la ISAR-G, cuando hablamos de la persona, familia o entidad que formó parte de la creación y o acumulación de documentos, lo nominamos como el productor, el término productor. Así que en español, cuando hablamos de esa persona, familia, entidad, no le llamamos autor, como por ejemplo en bibliotecas, no le llamamos creador,
que en inglés sí se le llama creator, pero en español el concepto que se usa es productor. Entonces, el principio de procedencia lo que busca es, al respetar ese contexto de creación y al establecer que los documentos deben estar situados en el fondo documental del que procede, en otras palabras, lo que se busca es que documentos de un fondo, de una procedencia, que son adquiridos, que son de una procedencia, no se mezclan con documentos de otro fondo documental de otra procedencia. En mis clases siempre doy un ejemplo, por ejemplo, en un archivo universitario, si un profesor dona su archivo particular al archivo universitario, pues entonces ese fondo de ese profesor se va a organizar y se va a describir, ¿no? Si un segundo profesor dona su archivo particular a ese mismo archivo universitario, esos documentos de ese profesor no se mezclan con los del primer profesor que donó los documentos. Inclusive si esos dos profesores son del mismo programa, del mismo departamento, si colaboraron, no, pero se respeta esa separación para, de nuevo, respetar el contexto en el cual los documentos fueron creados y acumulados por ese productor. Entonces, ¿cómo estos conceptos, cómo se ponen en la práctica, ¿no? ¿Cómo se desarrollan en la práctica? En términos de la descripción archivística, se han desarrollado múltiples normativas de descripción archivística. Lo que están viendo en pantalla son solo 3 ejemplos. Voy a dar énfasis particular a los primeros 2. Y de la izquierda, el primero de izquierda a derecha, es la Norma Internacional General de Descripción Archivística, la ISAR-G. De ahí fue que yo tomé las definiciones que les acabo de presentar. Es la norma que fue desarrollada por el Consejo Internacional de Archivos. Y pues, al ser por el Consejo Internacional de Archivos, pues entonces es establecida como una norma internacional. Sin embargo, aunque es internacional, no quiere decir que todos los países, en los archivos en todos los países, utilizan esa misma norma. Por ejemplo, y la segunda imagen que ven, la que está en el centro, que se llama Describing Archives a Content Standard, es la normativa de descripción archivística que se utiliza en Estados Unidos. Y es desarrollada por la Society of American Archivists. Sí que hay países, Canadá también tiene su propia normativa de descripción archivística, Rules of Archival Description. Así que, aunque está la norma ISAR-G, los países pueden desarrollar sus propias normativas. E inclusive hay otros países, si no me equivoco, España es uno también, que incorpora la norma ISAR-G, pero también desarrolla sus propias normas nacionales para atemperarse a las realidades de los archivos del país, ¿no? Así que eso se puede trabajar. Y el tercero, la tercera imagen a la derecha es un ejemplo de otro tipo de norma que no es de descripción de los documentos como tal, que es la ISAR-CPF, pero es para crear lo que se llama como registros de autoridad del productor, ¿no? Uno de los elementos importantes de la descripción archivística para respetar y para conservar ese contexto del que estaba hablando es proveer información sobre los productores. Y eso incluye biografía o historia institucional. Y entonces, para una manera de normalizar ese proceso de proveer ese contexto histórico de los productores, se crea este estándar de norma internacional sobre los registros de autoridad de las instituciones, personas y familias. Pero principalmente el enfoque entonces lo vamos a estar dando en esas primeras 2, particularmente en la ISAR-G, que son entonces las normas de descripción archivística. De la ISAR-G también surge el modelo de organización archivística, que es este modelo jerárquico, donde se van estableciendo las unidades de descripción que mencioné anteriormente en una de las definiciones. Y como pueden ver en ese modelo, el tratamiento que se hace de los fondos documentales o de las colecciones se hace en una organización de mayor a menor, de lo general
a lo específico. Una organización y una descripción multinivel. Y como pueden ver en esta imagen, no voy a entrar en muchos detalles en definir todas, ¿no? Por cuestiones de tiempo, pero la idea es esa, lo que mencioné, que se hace una organización desde lo general, el fondo, que sería el todo, ¿no? El fondo completo de los documentos, y cada fondo documental se va organizando por conjuntos de documentos que se organizan porque tienen una relación entre sí. Una relación no necesariamente se organizan por formato, ¿no? Porque son fotografías o porque son videos, no, sino por la función que representa esos documentos y cómo están relacionados los documentos. Y principalmente los fondos documentales, la práctica más común es que después del fondo se hace se organiza después del fondo, se organiza por series, que son esos conjuntos de documentos que están relacionados sí porque son por alguna razón en particular. Y dentro de esa serie puede haber subseries, como no puede haber subseries, y de ahí entra a unidad documental compuesta, que es el equivalente a un expediente, por ejemplo, y la unidad documental simple, pues es un solo documento. Y como pueden ver, todo va relacionado de lo general, que es el fondo, a lo específico. Y si va subiendo, pues va conectándose hasta que llegue a la conexión al fondo documental. Entonces, ¿cómo se representa esta organización en la descripción archivística? Esta organización jerárquica y multinivel. Se hace entonces bajo los instrumentos que se desarrollan para proveer acceso a los fondos o a las colecciones, que son las guías o inventarios de fondos documentales o de colecciones. La distinción cuando hablamos de una guía, por ejemplo, una guía de fondo, es una descripción general a nivel del fondo. Información sobre el fondo documental. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Y cuando hablamos de inventarios, ya es una descripción del fondo, pero más detallada, que ya inclusive se puede inclusive hacer una descripción a nivel de unidad documental compuesta o unidad documental simple, y eso depende de la institución, de cómo establezca sus políticas y procedimientos, en cuán específico voy a hacer en mi institución para el nivel de descripción y de detalles, ¿no?, que yo quiero proveer en la descripción archivística. Entonces, un ejemplo de cuando hablamos de de una guía de fondo, ya entonces ahí sí voy a pasar a la página que les compartí. Y voy a mostrarles el primer ejemplo. Ahí dice acervo documental Cóndor. Esto es un proyecto de guías de archivos y fondos documentales relacionados a violaciones a las organizaciones de derechos humanos y a otras instituciones que estuvieron trabajando en el contexto de violaciones a derechos humanos durante la Guerra Fría en Sudamérica. Y aquí están las guías de los fondos de múltiples instituciones de países de Mercosur y de Sudamérica. Y entonces, para esto, ellos utilizaron, aquí pueden ver en este ejemplo, la manera en que está estructurada esta descripción. Pueden ver que dice área de identidad, y dentro del área de identidad, lo que vemos aquí, lo que es el código de referencia, el título, estos son elementos. Y estos son elementos definidos por la ISARG. O sea que si van a la ISARG, van a ver que un elemento es código de referencia. Y ahí les da unas instrucciones, unas guías de cómo utilizar el elemento. Así que esta estructura no surgió de la misma institución, es una estructura basada en la ISARG y provee información sobre el fondo. Como pueden ver en este ejemplo, área de contexto, área de contenido y estructura. Una cosa que quiero mencionar, en la ISARG no solamente hay información descriptiva, ¿no? Pues está el título, están las fechas inclusivas de los documentos, está el nombre del productor, aquí está
cuando estamos hablando de productor y relacionando a presencia, pero también se incluye información administrativa. Inclusive, por ejemplo, información sobre condiciones de acceso y de uso de la consulta. En este caso, pues esto es un fondo documental que en la institución donde está depositada su consulta es irrestricta, ¿no? Así que cumple el ISARG en este caso, esta guía cumple un propósito de proveer descripción sobre los documentos, sobre el productor, un poco de contexto sobre el productor y información sobre el uso, cómo los usuarios pueden tener acceso y pueden consultar los documentos. Lo que no se ve en esta guía es cómo está organizado o una descripción más detallada de la organización de ese fondo. Por ejemplo, si está organizada por serie, si está qué contenido específico está en la caja 1, Cartapacio 3, aquí no está. Por eso esto es solamente una guía. Cuando nos queremos ir más al detalle sobre esa información de los contenidos que están, los documentos que están en el fondo, pues entonces utilizamos la herramienta que es el inventario. Y este es un ejemplo de un inventario desarrollado en el archivo Bentley Historical Library de la Universidad de Michigan. Y como pueden ver, en comparación a la guía que les mostré anteriormente, este está más detallado. No solamente contiene información sobre el fondo, que son los documentos de esta organización que se llama Casa de Unidad. En esto se parece a la guía que les mostré de la Organización de Derechos Humanos, ¿no? El título, productor, que en inglés es creator, la fecha, volumen, etcétera, ¿no? Información sobre esta organización, o sea que está el contexto histórico de la historia institucional, pero lo que este tiene que no estaba en la guía del fondo que mostré anteriormente es esta información. Y aquí pueden ver que, por ejemplo, material administrativo lo han identificado como una serie. Y dentro de esta serie están todos estos documentos. Y aquí pueden ver que llegaron al nivel de descripción por unidad documental compuesta. No están describiendo cada documento del fondo, pero sí están llegando hasta por lo menos una descripción, un título general de lo que está en los cartapacios. Y esto pues da más información al usuario para, pues un usuario puede ver este inventario y decir, pues mira, quiero consultar los documentos que están en la caja 3, ¿no? Y puede ser más específico. Entonces ahí pueden ver la distinción de la guía, el inventario. En este caso, el Bentley Library utiliza la normativa DACS, que es la de Estados Unidos, pero como pueden ver, en términos generales es bien similar a la ISARG. De hecho, una comparación entre los elementos no hace mucha diferencia. Ahora bien, estos dos ejemplos que les he mostrado son dos ejemplos de guía e inventario que están en el Internet, utilizando distintos programas, software para poder publicar esto, ¿no? En el caso del fondo de la Selva Documental Cóndor, ellos utilizan el programa el Atom, que ahora cambió de nombre, ahora el nombre es Access to Memory, que es una plataforma gratuita para crear estos tipos de guías documentales, inclusive inventarios. También el Access to Memory te permite crear registros de autoridad de las personas, de los productores, e inclusive registros de las instituciones, registros institucionales. En el caso de este inventario de Bentley Library, utilizan lo que se conoce como Encoded Archival Description, que es una normativa que es un estándar de estructura que permite presentar el inventario de una manera donde el usuario pueda navegar en la página web.
Ahora bien, si no tenemos esas herramientas, si no tenemos esos programas, si no tenemos programación, ¿no?, en Archivable Description, ¿cómo lo hacemos? Pues una manera más sencilla de trabajarlo es, que es lo que yo recomiendo a nivel institucional, también como una manera de establecer una uniformidad en la generación, el desarrollo de inventarios, es, por ejemplo, elaborando un documento en Word, que ya esté estructurado con los distintos elementos de la normativa que vayan a utilizar, por ejemplo, en este caso, sobre la ISAR-G, que entonces permita no solamente crear un inventario, que después lo pueden convertir en PDF y compartirlo o tener una copia física, pero también mantiene una uniformidad en cuanto a cómo se hace la descripción archivística. Y también permite, eso tiene que ir atado también al desarrollo de unas políticas y procedimientos donde se establezca, por ejemplo, si en la descripción archivística voy a utilizar la ISAR-G, ¿cómo voy a utilizar la ISAR-G? Un punto importante del uso de las normativas, en este caso de la descripción archivística, es que, por ejemplo, si voy a utilizar la ISAR-G tiene 27 elementos. No es obligatorio que tengo que utilizar los 27 elementos. Eso es una decisión que se hace a nivel institucional. Pues entonces hay que crear un documento con los procedimientos y las políticas de cuáles son los elementos que voy a utilizar, lo mínimo que voy a utilizar los elementos para un inventario de un fondo documental. Y para eso les muestro como un ejemplo, que inclusive también lo pueden utilizar para práctica o como un ejemplo para prueba. Esto es una plantilla que yo he creado para, por ejemplo, cuando di mis cursos en la GCTI, en la Universidad de Puerto Rico, cuando daba el curso de organización y manejo de documentos, pues los estudiantes que tomaron mis cursos, y espero que los que tomaron mi curso no están teniendo pesadillas ahora mismo, utilizamos esta plantilla en formato Word, que entonces permitía proveer de una manera uniforme la descripción archivística multinivel. Tanto información sobre el fondo o la colección, como los otros elementos que forman parte de la ISAR-G. Y finalmente, terminando con el inventario de los documentos y su localización en cuanto a caja y cartapacio. Tampoco se llega al nivel de escribir cada documento, pero en este caso se hacía una descripción a nivel de, en el cartapacio 1, que está en la caja 1, está este contenido y la fecha de ese contenido. De nuevo, es un documento que permite, pues, mantener una uniformidad y donde tú puedes aplicar la norma ISAR-G para tener estas descripciones y estos inventarios. Así que no es necesario contar con programas tecnológicos y con avances tecnológicos, con programas para hacer estos inventarios. Se puede utilizar herramientas como el mismo Word para hacer unos inventarios que sean muy útiles, no solamente para los investigadores, para los usuarios, sino también para la misma institución. Y eso es lo que me lleva a relacionar la descripción archivística con la temática principal de esta serie de conferencias. Y es que cuando hablamos de descripción archivística, a través de esta descripción, primero establecemos un control de los fondos y colecciones, porque es una manera a nivel institucional de que yo puedo saber qué es lo que tengo y dónde está localizado. Al nivel de la descripción, al nivel de detalle que se lleve a cabo. Así que ya ahí estás estableciendo un control de esos fondos y colecciones. Y eso a su vez, las guías y los inventarios también sirven para mantener registro y documentar tratamientos a los documentos. Hay elementos que permiten proveer información si se descartaron documentos, si se hizo algún tipo de tratamiento de conservación a documentos, eso se puede registrar
en estos inventarios o en estas guías. Así que eso es útil no solamente para el usuario, sino también para la propia institución. Y en caso de respuesta a emergencias, pues estos documentos ayudan, en caso de preparación a emergencia, pues consultar los inventarios para saber qué es lo que tengo y en qué condiciones, inclusive después que suceda una emergencia, pues también con este registro puedo hacer también una documentación, comenzar un proceso documental de qué fue lo que sufrió daños, qué no sufrió daños, y también eso puede ayudar eventualmente cuando se vaya a buscar, por ejemplo, fondos externos para hacer distintos proyectos de conservación o de otro tipo de tratamiento que se haga con los archivos. Entonces, eso es la conexión que quiero hacer con el tema de esta serie de conferencias en líneas. Y básicamente en este tiempo como dije al principio, traté de dar contenido que se da en un solo semestre, en un semestre completo, bien general, lo toqué de manera bien general, pero los enlaces están en esa página web, incluí también los enlaces a la ISARG y al DAX de Estados Unidos, que pueden entonces consultar esos documentos, y con esto también incluyo algunas referencias sobre descripción archivística particularmente, y abro entonces el espacio para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Déjame ver si hay alguien por aquí que hace alguna pregunta. Yo he ido contestando varias de las cosas que han preguntado. Habían personas interesadas en tener el acceso a DAX y personas interesadas en los enlaces para acceder también a ISAG, y también compartir enlace para que puedan descargar la plantilla que muy amablemente estás compartiendo con todos nosotros. A mí me parece sumamente importante esta lo que es la descripción archivística y la importancia de estas para trabajar todo lo que tiene que ver con preparación, pero más importante aún, la respuesta ante una situación de emergencia. Y para dar, ¿verdad?, un ejemplo sencillo, pero que a la misma vez puede ser un poquito caótico, solamente pensar que en una situación donde, por ejemplo, ocurriese un terremoto, vamos a saber que naturalmente las cosas se van a salir del lugar, las cajas se van a caer al suelo, los cartapacios se van a mezclar. Y en colecciones donde hay millones de documentos, millones de cartapacios, el tener estos inventarios ayudaría grandemente a poder regresar ese orden intelectual y ese administrativo de cada uno de los documentos. Y también, como ha ocurrido en situaciones un poquito más fuertes, como los fuegos, donde el haber tenido estas guías descriptivas y los inventarios culminan siendo el único registro existente de lo que alguna vez estuvo presente dentro de ese archivo o colección especial. Vamos a ver. Sí, aquí una pregunta sobre el principio de procedencia. Saludos, Naya, un abrazo. Sí, aquí el principio de procedencia, la pregunta es si esto aplica a la retención de documentos de las comunidades donde se generan estos documentos, por ejemplo, en temas de archivos comunitarios, como por ejemplo proyectos que se están desarrollando en Vieques y Culebra. En términos, lo que presenté, estoy presentando la perspectiva tradicional de lo que es archivística, lo que es el principio de procedencia. De hecho, yo tengo otra perspectiva en cuanto porque en los últimos años se ha estado reconceptualizando inclusive lo que es la procedencia y cómo se aplica el principio de procedencia. Pero eso es un tema que es, de nuevo, ese sí es un tema profundo que requiere mucho tiempo. Pero en términos prácticos sí se puede buscar identificar el principio de procedencia, aplicarlo a retención de documentos en archivos de comunidades. O sea, esto aplica a cualquier tipo de archivo histórico. Puede ser archivos oficiales, como un archivo universitario, el archivo general, el archivo histórico de una empresa, como puede ser el archivo de una organización o puede ser el archivo de una fundación, y colecciones, ¿no?, que son recibidas de organizaciones, colecciones, fondos de personas. Ahí se puede aplicar el principio de procedencia, ¿no?
Lo que sí es que con las tecnologías de la información sí se han abierto oportunidades para, mientras sí se puede respetar ese principio de procedencia, se presenta la información de manera que no sea tan jerárquica como el modelo de Isarge, que es una de las críticas que se hace a la descripción archivística, que es que ese modelo muy jerárquico con la documentación actual, pues ya no está un poquito, no es, con la complejidad de cómo se genera la información, pues organizar las cosas de forma jerárquica quizás no aplique tanto, ¿no? Pero sí se puede, la respuesta sí a aplicar el principio de procedencia a esos archivos, sí se puede trabajar de esa manera. Aquí hay otras preguntitas Ajá. un poquito también complicadas. ¿Cuál es la guía que se utiliza en Puerto Rico? Tengo entendido, bueno, por ejemplo, de los que conozco que han trabajado, pero no sé, creo que la ISARG es la más que se utiliza. Sí, No, si no me equivoco, por ejemplo, el Archivo General de Puerto Rico sí usa la ISARG para su descripción. los proyectos que yo he visto también utilizan ISAT-G. Yo hice uno, por ejemplo, pero trabajé DAX y fue bastante interesante, pero no conozco a nadie más que trabaje DAX. No sé si hay alguien aquí dentro de la audiencia que nos quiera compartir cuáles son los estándares que utilizan para hacer sus guías descriptivas. Sería chévere conocer esa información. Sí. Estoy mirando entre otras preguntas. ¿Existen certificados relacionados a la archivística para poder trabajar y entender mejor cómo es y cómo funcionan, o es una carrera universitaria estrictamente? Eso depende por país. Bueno, por lo menos que yo conozco, en Puerto Rico lo que está es el certificado o bachillerato en la Escuela Graduada de Ciencia y Tecnología de la Información. Hay otros programas en Estados Unidos, por ejemplo, que sí ya la archivística está integrada como una especialidad dentro de la maestría en Ciencias de la Información. Ese no es el caso en Puerto Rico. En otros países, pues aquí en México, por ejemplo, aquí en México el programa de archivística está a nivel de licenciatura, que es el equivalente a bachillerato en Puerto Rico. Y sí hay unas maestrías, pero no le llaman maestría en archivística. Por ejemplo, donde yo estoy trabajando actualmente, la maestría es en conservación de acervos documentales, pero es una línea es multidisciplinaria, ¿no? Ahí entra conservación, restauración, archivística, de todo. Pero sí, en Puerto Rico a nivel de certificación está ese certificado en la GCPI. Y sí, como menciona Aida, sí, se me había olvidado eso, pero Caribbean University tuvo una maestría en archivística, sí, también recuerdo eso. Gracias, Aida. Ok, hay más por aquí. Ahorita que se pierda hasta la pregunta de Elena, la procedencia es quien genera los documentos y no quien los dona. Correcto. Tiene que ver con la generación y acumulación de los documentos. Se pueden dar situaciones en que la misma persona que generó los documentos, pues es quien los dona. Pero se pueden dar casos, por ejemplo, aquí en CRIM, yo estoy trabajando en un proyecto con un fondo documental de un arquitecto, que quien donó los documentos es la viuda, ¿no? Él falleció y luego de él fallecer, pues entonces donaron el fondo a la escuela. Y quien hizo el donativo fue quien era su esposa. Así que no, la procedencia está relacionada con la generación y acumulación de los documentos durante el tiempo en que fueron acumulados. Aquí hay otro. En caso de que se acepte una donación en donde no existe un tipo de orden, ¿la institución puede determinar la manera en que se ordenan o si existe alguna guía para estos casos? Eso, parte del proceso, por eso hice énfasis en la definición de organización, que hablaba de organización física e intelectual, porque, y por mi experiencia, en la mayoría de los casos, cuando se reciben estos fondos, particularmente si son donativos, están desorganizados. Y sí hay que establecer un orden. Y esa responsabilidad entonces le corresponde a la institución, le corresponde a los archivistas que estén trabajando con ese fondo. Y yo creo que hay varios de los participantes que tomaron mi curso de organización y manejo de documentos en la UPR,
los proyectos que trabajaron eran esos proyectos de organización y pueden dar fe de que los proyectos que yo les asignaba estaban bastante desorganizados y les correspondía a ellos hacer ese proceso. Y aquí hay otra preguntita sobre los proyectos de digitalización de documentos. Ajá. ¿Qué plataforma se recomienda para el manejo de colecciones digitales y estándares para digitalizar los documentos? Esto es un poquito diferente. Pero al final pregunta que si se puede utilizar ISADG para trabajar fílmicos, sonidos y fotografía. Sí, la ISADG se puede utilizar para cualquier tipo de documento. Es independiente de formato, aunque sí en el caso, por ejemplo, de esos materiales como fílmico, fotografía, muchas veces también lo que se hace es que se combina la ISADG. Pero la ISADG, como dice el mismo título, es una norma general. Pero entonces se puede combinar con otras normativas que son específicas para fotografías, que son específicas para video, que son específicas para audio, ¿no? Tienen que incluye sus particularidades. Entonces tú puedes combinar la ISADG para hacer una descripción en términos generales y entonces incorporarlo con esas otras normativas que ahora no voy a decirte ahora específicamente una normativa, pero sí existen y se pueden combinar. Lo que hago énfasis en la cuestión de las normativas es, por eso es importante lo que mencioné de la planificación a nivel institucional de cómo utilizar las normas. Porque los procesos de descripción no es solamente utiliza una norma y ya. Tú puedes entonces hacer una combinación de distintos estándares de acuerdo a las necesidades que tú tengas para la descripción y los tipos de fondos y colecciones que tengas, ¿no? Particularmente si estás trabajando con fondos que contienen audiovisuales, que contienen objetos, que contienen otro tipo de material que no es el tradicional papel. Excelente. Tengo por aquí otra pregunta. Más bien está abierta para todos los participantes. Si alguien ha podido utilizar sus inventarios o descripciones archivísticas para determinar los fondos prioritarios para protección a diferentes riesgos. No sé si conoces de algún ejemplo. ¿Puedes repetir la pregunta? Perdón por... Si alguien ha utilizado algunos de los inventarios o de las descripciones archivísticas para determinar cuáles son los fondos prioritarios estaba leyendo algo ahí. de protección. Otra vez, ahora la conexión se me había perdido, pero ahora regresé. Dame la pregunta de nuevo, disculpa. Ahora sí, ¿me escuchas bien? Sí, ahora te escucho bien, sí. Okay. Si alguien ha podido utilizar sus inventarios o descripciones archivísticas para determinar los fondos prioritarios para protección ante los diferentes riesgos. Sí, ¿quién lo ha trabajado? Sé que la ISADG tiene, si no me equivoco, tiene un elemento donde se puede registrar condición de los documentos. Eso es algo que no entré en detalle en esas fases que yo dije, en el momento en que se reciben un fondo, ya sea por donativo o por transferencia, una de las primeras cosas que se recomienda que se haga es crear un registro de ese fondo, un registro inicial. No hay que hacer una descripción pero ese registro, que es lo que se conoce en inglés como Accession Record, es un registro inicial donde tú pones información general sobre el fondo, también información sobre quién donó los documentos y también información importante sobre la condición física en que se recibieron los documentos. Y eso ayuda a identificar si existen conjuntos de documentos que requieran una intervención inmediata para propósitos de conservación. Excelente. Aquí hay alguien que pregunta que si en Puerto Rico se puede estudiar a nivel doctoral conservación de documentos. O sea, puedo contestar yo, no. No. ¿Tú conoces algún lugar, Joel, donde se puede estudiar a nivel doctoral? Doctoral, bueno, el tema de conservación, si lo vemos en términos, si estamos hablando del tema de conservación en términos de tratamiento de los archivos, desconozco. Y sí, y aquí donde estoy en la ENCRIM, el tema de conservación se da a nivel de licenciatura, bachillerato y maestría. Todavía no hay un doctorado, por lo menos en la escuela donde yo estoy. Sí. Que no sé si se combine como puede hacer un doctorado dentro de ciencias de la información o dentro de otra disciplina que se especialice entonces en el tema de conservación, puede ser. Pero como título como tal, desconozco. Ok. Bueno, esto aquí está ahora interesante. Normativas que se utilizan para trabajar los archivos que están dentro de museos de arte.
Ahí también hay, no sé los nombres específicos, pero también sí sé que existen unas normativas para descripción de objetos de museo. Ahora no recuerdo el nombre porque no he trabajado con ese tipo de material, pero sí conozco que hay, porque en un proyecto que trabajé de consultoría, habían otros colegas que estaban trabajando con la descripción de objetos de museo y estaban utilizando unas normas particulares. Así que sí existen, no las desconozco porque no es mi área en museo. Ok, voy a tomar dos preguntitas más, ya se nos está acabando el tiempo lamentablemente. Una de estas es que si las organizaciones sin fines de lucro que quieran organizar su archivo administrativo, si se Ajá. siguen los mismos procedimientos que en otros archivos. Recomendablemente sí. Es importante, y eso es un punto importante, y qué bueno que lo traen a colación en la pregunta. Aunque cuando hablamos de las normativas, cuando hablamos de inclusive la administración de documentos, el enfoque ha sido tradicionalmente, pues, gobierno. De hecho, la disciplina de administración de documentos surge por una necesidad del gobierno, por ejemplo, en Estados Unidos, del Archivo Nacional, de cómo manejar los documentos del gobierno federal. Pero entonces eso se puede transferir a un proceso donde se esté pensando en la administración de documentos de una organización sin fines de lucro, por ejemplo. Y sí se pueden entonces consultar tanto a nivel de normativas de archivos históricos, de procesos archivísticos históricos, o procesos particularmente de gestión documental, de administración de documentos, porque una de las cosas una de las prácticas comunes, ¿no?, que conozco en ese caso de esas organizaciones es que eventualmente el fondo, el archivo de esa organización sin fin de lucro puede que eventualmente sea donada a una institución, a un archivo histórico. Y eso sí, eso sucede. O si la organización puede desarrollar su propio archivo histórico, perfecto, ¿no? Y yo creo que ahí entra también la línea de lo que había mencionado anteriormente, de los archivos comunitarios, etcétera. Van por esa línea. Ok, y una última pregunta, si se recomienda, si tienes alguna plataforma digital recomendada para trabajar estas descripciones archivísticas. Pues yo he trabajado por lo menos en cuanto a formato, por ejemplo, la herramienta, la plataforma Access to Memory, sí la encuentro muy útil para crear estas guías, que es el del primer ejemplo que les mostré, del acervo documental Cóndor. Es un open source, o sea que es gratuito. Uno de los detalles importantes es que al ser gratuito, pues tienes que contar con la condición tecnológica, ¿no? Con los recursos tecnológicos para poder instalar y correr y mantener el programa. Hay otros, por ejemplo, hay uno que no lo he utilizado, pero cuando leo sobre estos temas se menciona mucho, que se llama Collective Access, que si no me equivoco tiene un componente, que es otra cosa que se puede considerar, de que uno puede pagar por el acceso a la plataforma y no tienes que instalarlo en tus computadoras, sino que el acceso es remoto. El equivalente a eso, aunque se usa principalmente para proyectos de digitalización, es Omeka. Omeka también es un open source, que es para crear archivos digitales o colecciones digitales, que tú puedes de manera gratuita, puedes instalarlo en tus servidores, pero si no cuentas con esos recursos tecnológicos y con las personas que puedan darle mantenimiento y actualización al programa, pues tú puedes coger la opción de pagar, y en el caso de Omeka no es muy costoso, pagar un registro anual, como una licencia anual, para tener acceso completo a Omeka, y lo único que necesita es conexión de internet y una cuenta. Entonces, esas son cosas que uno tiene que sopesar en cuanto a la decisión. El otro que es open source, que también se utiliza, es ArchiveSpace, que también lo he utilizado, ese es el que se desarrolló en Estados Unidos. Lo he utilizado en mis clases, tiene sus ventajas en cuanto a cómo mantener un control administrativo, crear los registros de lo que mencioné anteriormente, del registro inicial cuando se reciben los documentos y hacer la descripción archivística. Pero ya hace tiempo que no lo utilizo, pero en términos de proveer acceso, por ejemplo, Access to Memory, tú creas la guía en el internet y lo puedes publicar. En el caso de ArchiveSpace, tienes que entonces generar
un fichero para entonces convertirlo en otro formato y entonces publicarlo con otro programador. A menos que haya cambiado, hace tiempito que no lo utilizo. Así que de esos dos de open source, Access to Memory soy más, y es más user friendly también. Muy bien, pues en lo que estamos aquí ya a punto de terminar, le quiero dar las gracias a los que han ido compartiendo por el chat algunos de los recursos relacionados a la descripción de objetos y de audiovisuales. Una cosita que quizás pude explicar al principio, porque quizás no sabía si todos ya habían tenido acceso a este tipo de conferencias en línea. Ustedes pueden dirigir tanto las conversaciones y las preguntas a nosotros que estamos como panelistas, o pueden hacerlo a todo el mundo, ¿verdad? Y eso lo pueden seleccionar, y ahí pues si ustedes quieren compartir enlaces pues también lo pueden hacer. Por el momento esto va a ser todo durante el día de hoy. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por darse cita en esta actividad. Y voy a culminar con algunas notitas. Nuevamente agradecer a tanto la Red de Archivos de Puerto Rico como el Archivist Roundtable de Metropolitan New York y el capítulo de Nueva York del Art Library Society of North America por apoyar este esfuerzo, y al Dr. Blanco por acompañarnos durante este día de hoy y abrir esta serie de conferencias. Ha sido una actividad que ha llenado todas nuestras expectativas y esperamos que el resto de las actividades también lo hagan. Les acabo de compartir por el chat el enlace a llenar la evaluación. Cuando ustedes cierren esta conferencia, también les va a aparecer el enlace por si no pudieron capturarlo ahora. Para que usted pueda recibir su certificado de participación, debe completar la misma para nosotros poder tener un registro pues, de las personas que verdaderamente estuvieron aquí. Y adicionar a esto, quiero compartirles el enlace para la próxima conferencia que va a surgir la semana próxima, y estará con nosotros la doctora Luz Maris Rodríguez en su conferencia sobre la planificación para la preservación, y esta va a ser el próximo miércoles 19 de junio de 2 a 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Les recuerdo que el cupo es limitado y si usted pues no puede participar, le exhortamos a que retire su espacio. De todas maneras, estas presentaciones se van a enviar por correo electrónico para que ustedes las puedan acceder, pero también van a estar todas disponibles dentro de la página de Archirred para que todas las personas de Puerto Rico, Latinoamérica, Estados Unidos, de habla hispana, ¿verdad?, puedan beneficiarse de este contenido. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden comunicarse a la Red de Archivos de Puerto Rico. Voy a compartirles el correo electrónico, que es archirredpr@gmail.com, o también nos pueden conseguir por nuestra página de Facebook bajo ArchirredPR, o también tenemos un blog donde compartimos nuestra información. Esto sería todo por el día de hoy y muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Espero poder saludarlos la semana próxima. Gracias.